Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio y de esta forma tener un nuevo estudio de la Torá, una nueva porción, una nueva parashá, donde podemos seguir aprendiendo, seguimos nutriéndonos en nuestra vida para alcanzar ese crecimiento personal que es lo que nos permite llegar al desarrollo espiritual. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la parashá Ki Tisa, que traduce como cuentes, Ki Tisa. Esta parashá es la número 9 del Sefer de Shemot, o como es conocido en nuestras Biblias como Éxodo, la parashá número 9, pero es la porción número 21 que vamos a estar estudiando de todas las que hemos venido desarrollando desde que comenzamos en Breshit. Así que esta parashá número 21, parashá Ki Tisa, cuentes, y vamos a estar estudiando desde el capítulo 30, de Éxodo, 30 verso 11, hasta el capítulo 34, verso 35. Capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 34, verso 35 de Éxodo. En este caso, queremos estudiar el último punto, la advertencia contra la idolatría. ¿Qué nos dice el Eterno en relación a todo esto concerniente a la idolatría? Porque regularmente, cuando hablamos de la idolatría, la primera imagen, lo primero que nos viene a la mente al hablar de este tema es aquellas personas que le rinden culto a las imágenes, a los ídolos, una virgen, un santo, un animal, cualquier cosa que ellos se hayan inventado. Y por lo tanto, a eso le rinden culto, le prenden velas, ofrendas y todo lo que siempre se presenta. Eso es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de idolatría. Cuando empezamos a estudiar la Torá, cuando empezamos a estudiar, a profundizar lo que establece el Eterno como Abodá Zará, o lo que es igual a la idolatría, cuando empezamos a profundizar en ello, nos damos cuenta que Abodá Zará, o la idolatría, todo lo relacionado con la misma, va más allá que ese culto que se le rinde a las imágenes, que eso que se ha establecido tradicionalmente, que la idolatría abarca muchos aspectos y que muchas personas no están conscientes de ello. Para nosotros es sumamente importante poder aprender todo esto y de esta forma, cada día, poder ir mejorando, rectificando, corrigiendo, renovando nuestra mente, desaprendiendo, para caminar conforme a todos estos principios establecidos por el Padre. Por lo tanto, en la porción de la Torá, en Éxodo 34, la Escritura nos dice en Éxodo 34, verso 13 al 17, Éxodo 34, verso 13 al 17, dice: antes bien, derribaréis sus altares, quebraréis sus estelas y talaréis sus aceras, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues el Eterno, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. No sea que hagas alianza con el habitante del país y cuando se prostituyan tras sus dioses y sacrifiquen a sus dioses, te inviten y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos, y cuando sus hijas se prostituyan tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. No hará para ti dioses de fundición. Todo esto es lo que nos dice la porción de la Torá de esta semana en relación a la advertencia contra la idolatría. La advertencia contra la idolatría. Pero cuando hablamos de la idolatría, como dije previamente, tenemos un concepto que no abarca todo lo que la idolatría es. Porque cuando hablamos de idolatría, no solamente es el culto que se le rinde
a las criaturas, a hacer imágenes y todo esto, sino que va más allá. Quiere decir que hay algo que está relacionado con la idolatría que todavía no hemos visto y por lo tanto no estamos trabajando en esa área para evitar caer en ese error, y es el hecho de ser idólatra. En Éxodo capítulo 20, que lo estudiamos en porciones de la Torá previamente, Éxodo 20, verso 3, dice la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y quiero subrayar delante de mí, porque de acuerdo a lo establecido por los sabios, todo aquello que está delante del Eterno, o sea, todo aquello que está entre nosotros y el Eterno, cuando hay algo delante del Eterno, eso impide que nosotros coloquemos la mirada en el Eterno, porque la estamos colocando en ello. Entonces, en aquello que colocamos la mirada, que interfiere ese vínculo, esa relación con el Eterno, es visto como idolatría. Quiere decir que aquello que tenemos delante de nosotros, eso hace que nosotros incurramos en este delito. Esto nos indica que hay algo o alguien que te guía en lugar del Eterno y que de alguna manera traza el camino y desplaza al Eterno de forma consciente o inconsciente. Sea algo que en tu vida esté, o sea, algo interno, o sea, algo externo, lo que puede influir, eso lo transforma en una especie de Dios. Y de allí la idolatría, porque está entre el Eterno y tú, está ocupando un lugar que no debe. Y ese lugar se lo damos nosotros, producto de los conceptos distorsionados que tenemos, sobre todo de nosotros mismos. Quiere decir que cuando vemos nosotros la Escritura, cuando vemos nosotros la Torá, si hay algo que debemos trabajar en nuestro mundo interior, no podemos hablar de ser hijos del Eterno cuando no vivimos, cuando no nos comportamos, cuando no nos expresamos como hijos del Eterno. Ahí tenemos un problema de identidad, porque lo que estamos manifestando no expresa lo que decimos ser. Entonces, para poder caminar en la Torá, para decir que tenemos Torá, para decir, bueno, yo tengo Torá, yo camino en la Torá, yo he estudiado la Torá, en la palabra en Esdras y en Devarim nos dicen dos elementos que son sumamente importantes. Quiero primero leer en Deuteronomio o Devarim, como es conocido, el capítulo 6, verso 6. Deuteronomio, Devarim, capítulo 6, verso 6. Dice la Escritura, en Devarim 6, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Esto nos indica que lo que es visto como el corazón, que es donde están los sentimientos, las emociones, las pasiones, los deseos del ser humano, la Torá debe estar por encima de ello. O sea, la Torá siempre tiene que dominar, que controlar cualquier sentimiento, cualquier emoción, cualquier pasión o deseo que nosotros tengamos. Porque regularmente reaccionamos frente a ellos. Y cuando reaccionamos frente a ello, actuamos contra la Torá. Por eso, hay personas que frente a un mensaje, a una enseñanza, que le está mostrando áreas de su vida con las cuales no se siente bien, eso genera una reacción, porque es un mecanismo de defensa natural, producto de ese sentimiento, de esa emoción que está expresando. Entonces se siente como que amenazado, y por lo tanto se bloquea o rechaza lo que se está diciendo, aún que aquello que se está diciendo, aunque aquello que se está diciendo es en su favor, lo ve como algo que lo está sacando de su zona de confort, algo que lo incomoda. Por lo tanto, cuando vemos nosotros en la Escritura que la palabra nos dice que debemos colocar la Torá sobre nuestro corazón,
esto nos muestra o esto nos indica que no puede haber nada por encima de la palabra del Eterno, que aquello que demanda el Eterno es lo más importante. El problema es cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos, que puede ser muy equivocado. Y eso es lo que hace que vamos a incurrir en la idolatría sin saber que estamos incurriendo en ella. Y es lo que queremos desarrollar en esta oportunidad en la parashá de Ki Tisa. La idolatría y el problema con el orgullo y la soberbia. Porque cuando hablamos de orgullo y soberbia, es la forma en la cual una persona expresa su problema de idolatría. Para algunos a lo mejor no ven que tiene como que una relación, o nunca se imaginaron que una persona orgullosa, una persona soberbia es vista en la Torah como idólatra. Pero resulta que la palabra sí lo enseña. Entonces, cuando yo pienso que no soy idólatra, porque yo no rindo culto a una imagen, a una estatua, a lo que sea, hecha por hombres, y yo digo, bueno, esos son los idólatras, porque pienso que la gente es así, porque está siguiendo una imagen, porque le está rindiendo culto a una figura, y yo no. Sin embargo, pudiéramos estar cometiendo un error, porque el concepto de Abodá Zará, o de idolatría, abarca mucho más que aquello que hemos aprendido por tradición. Y es que una de las formas de expresar una postura de idolatría es a través de la soberbia y el orgullo. Por eso, en Esdras, capítulo 7, verso 10, Esdras, capítulo 7, verso 10, dice la palabra a través del profeta, porque Esdras había preparado su corazón. Miren lo que leímos anteriormente en Deuteronomio 6:6. La Torá debe estar por encima, sobre tu corazón. La Torá debe estar sobre tu corazón. Ahora vemos que Esdras dice que había preparado su corazón. O sea, él empezó un proceso de cómo controlar, dominar sus impulsos, esas reacciones emotivas, esas reacciones sentimentales que podían en un momento de forma inconsciente hacer que actuara contra la Torá. Y en este caso vemos que Esdras había preparado su corazón. ¿Con cuál objetivo? Para inquirir la ley de Adonai y para cumplirla. Quiere decir que cuando vemos nosotros lo que Esdras nos está manifestando, él preparó su corazón primeramente para sí mismo. No podemos hacer que las personas tengan una relación con el Eterno si nosotros no tenemos una relación con el Eterno. Queremos ayudar a otros cuando no tenemos la capacidad de ayudarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Por la soberbia. Pensamos que estamos en una posición, pensamos que tenemos revelación, que tenemos conocimiento, que somos espirituales, que estamos mejores que otros. Empezamos los puntos de comparación que regularmente lo hacemos con aquello que nosotros, dentro de nuestro juicio de valores, pensamos que están en un área inferior, en un rango inferior a nosotros. Y allí es donde empiezan los grandes errores. En cambio, el caso de Esdras, lo primero que hizo fue preparar su corazón, pero fue para inquirir la ley y para cumplirla. O sea, él empezó a estudiar la Torá, aplicarla en su vida, vivirla y empezar a dominar, a controlar el corazón y con ello los sentimientos y las emociones. Y dice luego, para enseñar en Israel. El enseñar al otro debe ser el resultado primero de cuánto me enseño a mí mismo. Hay personas que lamentablemente empiezan a mostrar una verdad o a enseñar una verdad, pero no se la dicen a sí mismo. No se la dicen a sí mismo. Es como aquella persona que aconseja a otro, pero no aplica sus propios consejos. El nivel de ceguera espiritual es tan elevado, producto de la idolatría, que se incurre en el orgullo y en la soberbia sin darse cuenta. Esdras, viendo que el corazón, que sus emociones, que sus sentimientos podían ser un obstáculo en su relación con el Eterno, que era lo más importante, y luego en su labor
o en aquello que se le había encomendado, primero empezó a trabajar con sí mismo. Esto nos indica que si nosotros no pasamos primero por los procesos que son necesarios para rectificar nuestro mundo interior, no vamos a estar en capacidad de poder ayudar a otros. Debemos primero poder trabajar, poder lidiar con aquello que me está causando un problema. Pero si hay algo de lo cual carecemos, es de desconocimiento o de ignorancia de nuestro mundo interior. Pasamos toda la vida mirando hacia afuera, comparando, evaluando, juzgando, criticando, sin investigar, sin evaluar con objetividad realmente quiénes somos. Porque al fin y al cabo, cuando se establezca el reino, cuando venga el Mesías y nos presentemos delante de Él, nos vamos a presentar de acuerdo a quién nos convertimos, en quién me convertí. Desde que el Eterno me reveló su palabra hasta este momento que estoy delante de Él, en quién me convertí, quién soy. No aquello que yo hice en favor de otros, porque a lo mejor ignoramos cuáles son las intenciones. O sea, dentro de la Torá, un acto que violente la Torá, por muy bueno que sea, no es válido. O sea, en la Torá no existe el Robin Hood, aquella persona que roba al rico para darle a los pobres. Su intención de dar al pobre no tiene que ser el resultado de robarle a otro, indistintamente quien sea. Entonces, a pesar de que las personas están viendo que se le está dando dinero, la procedencia del dinero dice mucho. Entonces, la Torá nos muestra que primeramente debe estar sobre nuestro corazón. Dice, la Torá debe estar por encima de tu corazón. Cuando una persona no aprende a dominar sus sentimientos, sus emociones, siempre va a reaccionar frente a ellos. Son personas impulsivas, que frente a todo reaccionan. Quiere decir que no tienen control, que no tienen dominio propio. Me dijo, yo le dije, me ofendió, yo lo ofendo, actuó, yo actúo, me reclamó, le reclamo. Y así van viviendo por la vida. Así van por el mundo. La Torá nos dice que nosotros debemos superar eso. Que si decimos ser hijos del Eterno, que si decimos ser personas que conocen la Torá, debemos superar esos obstáculos. ¿De qué forma los vamos a superar? Tomando como ejemplo lo que dice Esdras, que él preparó primero su corazón para poder inquirir la ley y para cumplirla. Y cuando empezamos ese trabajo interno, empezamos a ver en nuestra vida cambios. Empezamos a ver la vida de otra manera, cambia nuestro enfoque. Tenemos un juicio de valores totalmente diferente. Empezamos a tener empatía, a ser comprensivos, a darnos cuenta que aquellos que cometen errores, nosotros también los podemos llegar a cometer porque fuimos hechos del mismo material que fueron hechos ellos. Que no podemos ver a alguien que comete un error y ¿cómo es posible que fulano actúe de esta manera? No, todos los seres humanos podemos actuar de esa manera porque todos fuimos hechos de la misma forma. Lo único es que hay personas que controlan áreas de su vida y hay otras personas que no las controlan. Que hay personas que actúan de forma consciente y hay otros que actúan de manera inconsciente. Pero debemos trabajar. Para poder enseñar a Israel, primero Esdras tuvo que preparar su corazón y empezar a cumplir la Torá. Y eso es algo que nosotros también debemos tomarlo como ejemplo. Cuánto yo quiero ayudar, cuánto yo quiero hacer en pro de otros, tengo que empezar a hacerlo por mí mismo. Y es un principio básico, porque la Torá te dice que de la misma forma como tú te amas, tú amas al prójimo. ¿Cómo ayudar a otro cuando yo no me ayudo? Ahora, es importante que podamos entender de forma amplia lo que es la idolatría, para que no caigamos en ese falso concepto de pensar que la idolatría simplemente es prenderle velas a una imagen, que seguimos en un ritual o una virgen o una procesión.
que vamos a un evento donde se está celebrando el patrón de la ciudad, el santo de la ciudad. No es así. Eso es parte de la idolatría, pero no es todo el concepto, no es todo lo que dice el Eterno en relación a la idolatría, de lo cual debemos cuidarnos. Hay muchas cosas relacionadas con la idolatría y que debemos tomarla en consideración para evaluar con mucha objetividad si pudiéramos estar teniendo actos que reflejen que somos idólatras. El problema para muchas personas es que reconocer que tienen un error, que tienen una falla, para muchas personas es difícil. Y eso es parte de la soberbia. Para otros, con humildad lo reconocen y rectifican. Pero para algunas personas, poder reconocerlo, es decir, yo tengo debilidades, tengo errores. Y la pregunta es, ¿y qué ser humano no tiene errores o no tiene defectos o no tiene debilidades? Todos las tenemos. Lo único que hay personas que están trabajando en esas áreas para dominarlas, para minimizarlas, para poder evitar que ellas controlen nuestro cuerpo, y otras personas simplemente conviven con ellas sin ningún problema. Mire lo que dice el Eterno a través del profeta, en este caso de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 y 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 y 23. Dice la Escritura: y respondió Samuel: se complace Adonai en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de él. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que las grosuras del carnero. O sea, no prestamos atención, al menos que sea algo que nos interese. Ahora miren lo que dice acá: porque como pecado de adivinación es la rebeldía. O sea, para efectos del Eterno, aquel que es adivino, aquel que lee las cartas, la mano, el café, lo que sea, es igual a una persona rebelde. O sea, la rebeldía y la adivinación van de la misma mano. O sea, un rebelde no es simplemente alguien que se para frente a otro, sino que la Escritura nos muestra que la rebeldía es vista como adivinación. Pero dice luego, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. La obstinación es igual a aquella persona que en su soberbia y en su orgullo mantiene una actitud o una posición frente a algo. O sea, hay personas que a través de la Torá se le dice algo y se rebelan a ello, porque no lo aceptan. Pero se empieza a exponer, a explicar, a ampliar aquello que se está enseñando, y la persona mantiene su posición porque es obstinada. ¿Por qué es obstinada? Porque es idólatra. Porque la idolatría se manifiesta a través del orgullo y la soberbia. Cuando yo pienso que yo tengo la razón, cuando yo pienso que lo que otro dice nunca supera mi punto de vista, cuando yo creo que esa persona no está capacitada para decirme qué hacer, cuando yo lo descalifico porque tengo un concepto de mí superior, cuando yo asumo que tengo la verdad absoluta y que nadie me puede decir nada, cuando yo pienso que sé más que otro, cuando yo para brillar tengo que opacar a otro, para que brille, entonces yo tengo que opacar, que desacreditar a otra persona. Todo eso es soberbia, es orgullo. Y de acuerdo a lo que establece la Torá, eso es idolatría. Porque la persona se rinde culto a sí mismo. Una persona soberbia, una persona orgullosa, nunca va a buscar consejos. Nunca busca una opinión. Asume que nadie está en condiciones de decirle algo.
Y si alguien le dice algo, solamente acepta lo que se dice que es igual a lo que él cree. Por lo tanto, cuando alguien dice algo diferente a lo que piensa, lo rechaza, lo descalifica. O sea, piensa que sus conceptos y su criterio es lo mejor, es perfecto. Esta persona, a diferencia de Esdras que preparó su corazón, esta persona no preparó su corazón. Cuando nosotros preparamos nuestro corazón, cuando empecemos a conocer nuestro mundo interior, nos damos cuenta que dentro de nosotros hay muchas cosas que no hemos tratado. Vivimos en un mundo tan acelerado, con poco tiempo, sumergido en las redes, pasamos tiempo revisando el Facebook, el Instagram, el Twitter, cualquier cantidad de cosas que existen y de plataformas que hay. Se invierte tanto tiempo en ello que no se está mirando hacia adentro. No está pensando quién es, en quién se está convirtiendo o en quién se quiere convertir. No está trabajando en función de esa construcción que le permita un crecimiento personal. ¿Y qué sucede con una persona que es idólatra porque es orgulloso y es soberbio y empieza a estudiar la Torá? Aunque no lo creamos, pudiera ser peor. Porque la Torá viene a ser como el agua que riega las plantas. La Torá viene a ser como el agua que riega las plantas. Si la planta es de naranja, al regarla, el árbol de naranja crece y usted va a recoger naranja. Si la persona tiene orgullo y tiene soberbia, al regar la soberbia y el orgullo con la Torá, va a ser más orgulloso y más soberbio. Porque él dice, si yo antes sabía, él no dice que antes era ignorante, no, yo antes sabía, pero ahora sé más. Yo antes conocía, pero ahora conozco profundidades, misterios. Esta persona ahora es más soberbio todavía. Lo que hizo fue alimentar más el orgullo. Se hizo más idólatra. Se rinde más culto a sí mismo. Y es muy peligroso. Un líder que no es procesado en sus cualidades es un peligro para el pueblo. Un líder que no trate con los celos. Un líder que no trate con la avaricia. Un líder que no trate con la envidia, un líder que no trate con el orgullo, un líder que no trate con la falta de paciencia, de empatía, y de esa forma con tantas cualidades que hay. Cuando un líder no trabaja esto, cuando un pastor, un ministro, un apóstol no trabaja estas cualidades, es una bomba de tiempo, es muy peligroso, porque esas cualidades en un momento se van a manifestar. En un momento esos atributos que están desmedidos, descontrolados, se van a manifestar. Miren que a través del profeta está diciendo que la rebeldía del hombre es igual a la adivinación y que la obstinación, que es el resultado del orgullo y la soberbia, para el Eterno es igual que alguien que es idólatra o alguien que le rinde culto a las imágenes. Es igual para el Eterno. Entonces, ¿qué tan orgullosos o soberbios podemos ser? Va a determinar la medida de idolatría que tenemos en nuestra vida. Y eso es algo que necesitamos nosotros trabajar. Dentro de los axiomas del judaísmo, que son 13 axiomas que existen, o de esa forma es como lo enseñan los rabinos, el segundo axioma nos enseña que el Eterno es único y no existe absolutamente ninguna soberanía fuera de él o que compartiera el poder con él en el mundo. Por lo tanto es indivisible, es inmutable y todo el mundo es conducido por él únicamente. Todo aquel que entra en ira se considera como si fuese idólatra. Todo aquel que entra en ira se considera como si fuera idólatra. Miren el concepto que la Torá, que dentro del pueblo de Israel se maneja en relación a la idolatría. Una persona que entra en ira es visto como idólatra. ¿Por qué? Porque esa ira puede ser el resultado de alguien que se ve herido en su orgullo.
Cuando alguien se siente herido en su orgullo, reacciona con ira. Porque las cosas no son como yo digo, porque las cosas no se hacen como yo quiero, porque la gente no actúa como a mí me parece, porque la gente no hace lo que yo quiero. Todo esto daña al ser humano y daña también las relaciones que tenemos con otras personas. De eso debemos cuidarnos. La idolatría no solamente es lo que hacemos con imágenes, con ídolos, con figuras. No, está relacionada también con el orgullo, con la soberbia, con la ira. Todo esto es parte de la idolatría. La persona orgullosa, la persona soberbia, vive mucho de la presunción, porque él se crea una realidad que es diferente a la verdad. Entonces, las personas pueden caminar de acuerdo a la realidad que hay en el mundo, de acuerdo a la realidad que tienen de sí mismo, o de acuerdo a la verdad revelada por el Eterno. El orgulloso, el soberbio, camina de acuerdo a la realidad que él tiene. Y para él esa realidad es la verdad. Y está equivocado. Así que la idolatría abarca muchas cosas y que la misma palabra dice que los idólatras no entran al reino. No entran al reino. Esto nos indica que cuando nosotros no estamos evaluando en quién nos queremos convertir o en quién nos hemos convertido, entonces estamos caminando con los ojos cerrados. Estamos viviendo del autoengaño, de la presunción, de la realidad, de muchas cosas. Inclusive podemos tener una vida que la estamos transitando de forma inconsciente, porque simplemente existimos, no vivimos. Todo el día estamos sanando emociones, sanando los sentimientos, reaccionando, siendo impulsivos, y eso no es decidir. Eso no es hacer uso del libre albedrío. La persona que usa el libre albedrío toma decisiones en la vida. Y las decisiones en la vida son: lo que yo digo o lo que yo hago, ¿me acerca más al Eterno o me aleja del Eterno? Lo que yo digo, lo que yo hago, ¿me hace ser mejor persona en cualquiera de las áreas, como padre, como hermano, como esposo, como hijo o no? Eso es libre albedrío. Cuando yo decido en pro de vivir, y ya que vivir es tomar decisiones que me ayuden a elevarme, que me ayuden a crecer, porque no podemos hablar de alguien espiritual que no ha logrado un crecimiento personal. No podemos hablar de gente espiritual si dentro de estas personas hay orgullo, soberbia, vanagloria, presunción. Todas estas cosas están reflejando que en verdad no es espiritual. Pablo lo llama hombres carnales, porque actúan conforme a su alma. Pero miren lo que también dice Pablo en Colosenses. Pablo a la gente que está en Colosa le dice algo importante. Capítulo 3, versos 5 y 6. Colosenses, capítulo 3, versos 5 y 6. Colosenses, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Realmente estaremos tomando en consideración estas palabras de Pablo? ¿Cuántas cosas terrenales del mundo hay en nosotros que no hemos hecho morir? Hay algo sumamente importante en la Torá y es un principio que se llama bitulaní, la anulación del yo. La anulación del yo es la forma como nosotros podemos minimizar y llegar a controlar el ego, el orgullo, la prepotencia, la soberbia, de todo esto que venimos hablando.
Bitulani, anulación del yo. Pablo dijo en un momento, ya no vivo yo, el Mesías vive en mí. Llegar a ese nivel no es sencillo, pero tampoco imposible porque Pablo lo logró. Quiere decir que sí tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que nos falta es la disposición, la determinación, la convicción de querer trabajar áreas en nuestra vida. Hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cuántas cosas hay del mundo que nosotros las reflejamos a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra conducta, a través de nuestras actitudes? Eso significa, o eso manifiesta de forma clara, que nos hemos hecho morir lo terrenal en nosotros. ¿Y qué cosas pudieran ser como elementos de lo terrenal que debemos hacer morir? Pablo dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ahora miren cómo Pablo las define. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Pablo los define, que es idolatría. Idolatría. Idolatría no es lo que regularmente hemos aprendido por tradición. Abarca mucho más. Hablamos de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de ego. Hablamos de personas que también pueden ser fornicarias, que caminan en medio de la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todo esto es idolatría. Entonces, cuando vemos nosotros a alguien en una procesión cargando una imagen, una virgen, un santo, el patrón de la ciudad, y decimos, pobrecito esta gente que es idólatra, qué ignorantes. Mi pregunta es, ¿qué tan idólatra también pudiera ser tú? Porque la idolatría ellos la están expresando, rindiéndole culto a esa imagen y llevándola. Pero otras personas expresan su idolatría a través del orgullo, de la soberbia, de la prepotencia, del ego, de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de la avaricia. Todo eso es idolatría. La obstinación, la rebeldía, todo eso lo expresa claramente la Escritura. Y la Torah en esta parasha nos advierte sobre la idolatría. Ser hijos del Eterno no es ser mejores que otras personas, pero sí diferentes. Y somos diferentes porque caminamos en la verdad, no por jactancia, sino por compromiso con el Eterno y con nosotros de convertirnos en aquello que la Torah establece. Y que la misma Escritura también dice, Pablo lo expresa claramente, debemos llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, a un varón perfecto. ¿Cómo podemos llegar a la estatura de la plenitud del Mesías cuando tenemos soberbia, prepotencia, orgullo, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, todo esto que es idolatría? Cuando somos rebeldes, cuando somos obstinados, eso es idolatría. Los idólatras no entran al reino. Ahora, miren lo que dice la palabra aquí mismo en Colosenses, capítulo 3, versos 5 y 6, en relación a la idolatría. Lo que Pablo nos está expresando. Dice, cosas por las cuales, hablando de todo esto, cosas por las cuales la ira de Adonai viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Adonai viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, un hijo cuando se rebela, cuando desobedece al Eterno, porque camina en la idolatría, hace que la ira de Adonai se manifieste. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido situaciones difíciles
simplemente porque hemos actuado como hijos de desobediencia. Aquí no está hablando de extraños, dice hijos de desobediencia. Por eso es que Pablo dice, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay personas que me dicen, Moré, si alguien me ofende, ¿está mal en que yo me defienda? Y la respuesta es, no está mal. Porque todo ser humano se defiende frente a algo que pudiera catalogar como injusticia, y más cuando está siendo ofendido. Pero la Torá, ¿qué nos demanda? Que no debemos actuar de forma normal. Debemos superar lo que el ser humano haría en condiciones naturales. Mientras que lo normal sería defendiendo o defendernos, a nosotros se nos demanda eso, llevarlo más allá. Por eso es que el Mesías, hablando de esto, dice, el que te dé en una mejilla, colócale la otra. No está hablando que el que te golpea, aquí está la otra mejilla, golpéame. Te está hablando de nuestra actitud frente a aquel que te ofende, que te lastima, que te daña. ¿Cuál debe ser tu comportamiento, tu conducta frente a eso? ¿Cómo debes actuar? Entonces a un hijo del Eterno se le demanda que actúe por encima de lo que cualquier persona pudiera actuar, y es defenderse. Y no estoy hablando de situaciones donde se vean envueltas elementos judiciales, tribunales, un juicio, evidentemente hay que defenderse. Estoy hablando de cosas triviales, de la persona que en la calle me ofendió, de que la persona que entró a un sitio me agredió, o de un familiar que me insultó, cosas así que nosotros podemos empezar a tratar. Y es porque los sabios enseñan, cuando nosotros cometemos un pecado, detrás viene otro, y cuando obedecemos un mandamiento, detrás viene otro. Un pecado trae otro pecado, un mandamiento trae otro mandamiento. El gran problema es que a los seres humanos nos cuesta mucho vernos a sí mismos de forma correcta. A nosotros mismos nos cuesta vernos de forma correcta. La mayoría de las personas necesitan creerse lo que no son para sentirse valiosos o valorados. Una persona con problemas de autoestima, una persona que ha pasado por situaciones de humillación, de vejación, va a crear una imagen dentro de sí en la cual necesita creerse lo que no es. Y de allí el espejismo, el autoengaño, para sentirse valioso. Es como cuando nosotros le decimos a alguien, oye, pero es que tú eres tremenda persona. Él no te dice, no, no es así, yo tengo mis defectos, yo tengo mis debilidades. No, la persona de pronto sonríe. De pronto la persona lo acepta. Porque hay personas que necesitan de eso, porque eso los hace a ellos verse a sí mismo valioso. Y esto es una cualidad negativa que se posee. Eso es una cualidad negativa. El ser humano escoge de forma inconsciente qué partes de sí mismo colocar el reflector o las luces y maquillar. Cuando nosotros empezamos a manifestar la idolatría a través de la soberbia, del ego, estamos haciendo que las luces, que los lentes nos apunten a nosotros. Y cuando los lentes nos apuntan a nosotros, vemos a todos en oscuridad. Pero así como los lentes nos están apuntando, también tratamos de maquillar, de ocultar, de esconder aquello que pudiera atentar contra nuestra imagen, contra lo que otros piensan o creen de mí. Yo quiero mantener esa imagen, yo quiero mantener eso.
Hay mucha gente que se sienten orgullosos de sus testimonios. Hay gente que es muy soberbia con su testimonio. Yo nunca he hecho esto, yo nunca tal cosa, yo nunca. Esa persona que piensa que es súper espiritual tiene un gran problema. Tiene un gran problema. Es como las personas que se jactan de su matrimonio. Imagínense un auditorio donde se va a dar una conferencia para parejas y en esa conferencia asistan 100 parejas y la persona que va a exponer sobre el matrimonio, la apertura o el inicio lo da diciendo: yo tengo 30, 40 años de matrimonio, y se jacta de esos años de matrimonio. La pregunta es: ¿cómo se sienten aquellos que están lidiando con sus problemas matrimoniales? ¿Cómo se sienten aquellos que por una mala decisión o por cualquier otro motivo se divorciaron y se dieron a la oportunidad de poder volver a casarse? ¿Cómo se siente aquel que no tiene pareja, que la perdió? ¿Cómo se siente aquel que está viviendo un infierno en su casa porque lamentablemente la decisión que tomó fue motivado porque todos lo empujaron o todos lo dijeron: cásate con esta persona, esta es la que te conviene, esta es muy buena, esta es espiritual, y cásate con ella y cásate con ella, y ahora resulta que él no haya cómo hacer para salir de ese conflicto? Y viene esta persona desde esa tarima, desde ese escenario, a decir: vengo a hablar del matrimonio porque yo tengo 30, 40 años de matrimonio, y se lo restriega a todo el mundo en la cara. Eso es orgullo, eso es soberbia. Cuando yo no tengo la mínima comprensión, el mínimo de empatía con ese escenario que está allí, con esas personas en diversas condiciones, ¿qué clase de instrumento del Eterno puedo ser para ayudar a personas que ya de entrada los estoy afectando, ya de entrada los estoy humillando? En cambio, cuando nosotros aprendemos a reconocer que hemos pasado por muchos procesos en la vida, que hemos vivido pruebas difíciles, que lo que la gente ve no se imagina cómo llegamos a estar donde estamos, que es fácil criticar y juzgar sin estar en los zapatos, sin vivir los episodios, las etapas que ha vivido esa persona. Cuando nosotros empezamos por reconocer: yo vengo a hablar del matrimonio basado en lo que el Eterno enseña del modelo y el diseño del matrimonio, no del mío. Porque yo, como ustedes, también estoy en un proceso. Yo, como ustedes, también tengo problemas, también tengo muchos conflictos y cosas que resolver. Porque soy un ser humano como lo son ustedes. Y todos acá venimos buscando respuestas, queriendo mejorar, queriendo crecer. Y la respuesta nos la da el Eterno. Quiere decir que venimos a exponer un mensaje que es perfecto a través de gente que es imperfecta. Pero gente imperfecta que ama el proceso de perfeccionamiento, que ama la rectificación porque sabe que es para bien, que ama el desaprender, el reconocer quién es, para llegar a ser aquello que el Eterno ha establecido. El gran problema es que la soberbia impide que trabajemos nuestra vida. La soberbia impide que trabajemos nuestra vida porque nos autoengañamos. Empezamos a decir: bueno, en comparación con tal persona yo estoy bien. Y empezamos los cuadros comparativos con aquellos que están abajo para sentirnos arriba. Y aquellos que están arriba, como sea, lo tenemos que bajar.
Lo juzgamos, lo desacreditamos, lo criticamos. Ah, bueno, sí, él enseña muy bien, pero ni te imaginas cómo es, yo lo conozco. Ah, no, sí, él dice que sabe mucho, sí, muy bueno, pero yo conozco muchas cosas del pasado de él. Y no, yo sé quién es ella, y yo sé quién es él. De alguna forma tenemos que bajar a esas personas para sentirnos bien. Como la tendencia también es a compararnos con los que están abajo para sentirnos bien, porque eso es parte de la prepotencia, de la soberbia, del orgullo, del ego. Y eso es idolatría. Mire, un ejemplo de esto lo podemos ver en una reunión de ex alumnos. Imagínense que en un momento nosotros salimos de lo que llamamos, por lo menos en mi país, en Venezuela, llamamos liceo, bachillerato, secundaria. Nos graduamos, 15, 16 años. Y ahora nos vamos a reunir 15 años después. Ya todos tienen, a lo mejor, bueno, más de 15 años. Pongamos que tengan 35, 36 años. Cuando todas esas personas llegan a esa reunión, la guerra de comparación, la lucha de egos, el ambiente de soberbia, no deja espacio ni para respirar. Cada quien quiere reflejar, mostrar, reentregarle a todo el mundo que lo logró, que es exitoso, que se graduó, que es esto, que es lo otro, lo que tiene, lo que... Y yo viajé, y miren las fotos, y yo fui para tal parte, y yo estuve aquí, yo estuve por allá. Vemos allí una batalla de almas con almas. No van para disfrutar y, oye, qué bueno, y aquellos tiempos, y reírnos de las anécdotas y de los que hacíamos, porque bueno, no éramos personas maduras, veíamos la vida con otro enfoque, éramos personas que no medíamos mucho las consecuencias, todo nos parecía gracioso. Muchos pudieran ver la reunión de esa forma y disfrutarla, pero hay otros que van con el objetivo de hacerles ver a los demás que es mejor que todos ellos, que logró lo que otros no lograron. Y eso es lo que nos muestra cuán equivocado estamos. Eso es lo que nos muestra que vivimos en un mundo que es un gran espejismo. Y por eso el Mesías dijo que Él no es del mundo, como tampoco nosotros somos del mundo. Y Él le pidió de eterno, dice, yo te pido que no lo saques del mundo. O sea, vamos a mantenernos en este sistema, pero que seamos guardados del mal de este sistema. He allí la diferencia entre aquellos que son hijos del Eterno, porque se guardan del sistema, porque hacen morir lo terrenal, porque han renovado su mente, porque se han despojado del viejo hombre, y aquellos que les gusta su alma, aquellos que le dan rienda suelta a sus emociones, sus sentimientos, aquellos que existen, pero que no viven. Miren lo que dice la palabra en Revelaciones o Apocalipsis. Revelaciones o Apocalipsis. Capítulo 21. Capítulo 21. Verso 8. Apocalipsis 21, verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobardes. Hay gente que es cobarde. Mire, todos nosotros en la vida tenemos miedo. Emprender algo nuevo, salir de la zona de confort, hacer algo diferente. La persona
que sale de una ciudad a otra, de un país a otro, el que cambia su trabajo, salió de una empresa para otra o de una empresa para empezar su negocio propio, una persona que dice, bueno, me voy a casar, una persona que dice, oye, vamos a tener un hijo y cómo hacemos y cómo está este mundo, cómo está la situación y la economía. Todo eso nos da miedo. Pero la palabra nos demanda que el valor, la valentía, no es ausencia de miedo. Es poder caminar a pesar del miedo porque no nos bloquea. Todos tenemos miedo a algo o en algo. Pero cuando confiamos en el Eterno, cuando tenemos valor, cuando tenemos valentía, podemos emprender cosas y ese miedo no nos bloquea porque pudiera ser algo que cambie nuestra vida por completo para siempre. Y es lo que debemos aprender. Yo no digo que tenemos que hacer las cosas sin pensar y sin evaluar, no. Evaluemos los pros y los contras, claro que sí. Pero tomemos una decisión. Hay personas que el miedo tratan de disfrazarlo, justificándolo con expresiones que reflejen más bien que son como que muy espirituales. Pero en verdad simplemente tienen miedo, tienen temor, están estancados, se bloquearon, quedaron congelados allí. No, lo que pasa es que estoy orando, estoy buscando dirección del Eterno. Y el que lo está oyendo piensa, oye, tremendo, está bien. Una persona espiritual, así se debe actuar. Pero en verdad la persona lo que está es aterrorizada, lo que tiene es miedo de dar el paso. Y es como cuando vemos a la gente en la calle. Nosotros nos encontramos a alguien, todo el mundo, bien, gracias, bendecido, que no sé qué. Nadie dice en un momento dado cuando se encuentra con alguien, ¿cómo te sientes? Mal, peor imposible. Amanecí que este día estoy loco porque termine. Qué día tan fatal y apenas estamos en la mañana. No me quiero imaginar si así va a ser hasta la noche. Nadie dice eso. Todo el mundo trata de dejar los esqueletos, los muertos en su closet. Todo el mundo trata de vivir bajo la apariencia, mostrando lo que no son. Todos nosotros somos seres humanos. No podemos vivir autoengañándonos. Poder expresar lo que realmente somos, porque de esa forma alguien pudiera ayudarnos. A lo mejor en el momento que me encuentro con alguien, esa persona a lo mejor tiene la respuesta, a lo mejor esa persona la envió el Eterno, y me niego la oportunidad de que alguien pueda darme una palabra que me ayude, que me direccione. En un momento de mi vida, estaba pasando por grandes conflictos teológicos, grandes conflictos entre lo que me habían enseñado por tradición, lo que yo había vivido en la iglesia y lo que el Eterno me estaba revelando. Lo que yo estaba viendo en la Torah ahora sin tantos velos. Lo que yo había hasta subrayado, pero lo había interpretado de forma incorrecta. Lo que yo había leído por años y que estaba ya la hoja más que remarcada y nunca lo entendí de la manera apropiada. Y en medio de esos conflictos, recuerdo una persona que valoro, que aprecio y respeto, me lo encontré. Y me preguntó, ¿qué más? ¿Cómo estás, Gustavo? Mal. Y se sorprendió porque regularmente todo el mundo responde, bien, gracias. ¿Y tu familia cómo está? Aquí en Victoria, bien, gracias al Señor, todo bien. No. Yo simplemente le expresé lo que yo estaba viviendo. Oye, me siento mal. Oye, ¿y por qué? ¿Qué te pasó? ¿Algún problema? ¿Tu familia? No, estoy en este conflicto, y le expliqué. Y empezó a darme consejos que hicieron que yo tomara decisiones. Y gracias a eso, que el Eterno lo usó para yo poder seguir adelante.
Pero muchas veces vivimos tanto de la apariencia, queremos que la gente como que no se dé cuenta, como que no sepa que somos seres humanos, que tenemos problemas, que tenemos conflictos, que vivimos crisis, que pasamos por situaciones difíciles. Pareciera que queremos mostrar a todo el mundo que todo está bien. Así como lo mostramos en las fotos, las imágenes, en las diferentes redes sociales, pero no sabemos qué pasó antes de la foto y después de la foto. Así como la gente utiliza filtros y empieza a verse la cara como desea, pero que no la tiene, y de esa manera maquilla su rostro, porque puede ser que ni siquiera se termine de aceptar. Así hacemos también con la vida. Y no somos sinceros, no somos honestos. Apocalipsis nos dice: los cobardes, los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque estas personas no trataron de elevar su alma. Estas personas no empezaron a procesar los atributos, las cualidades, no evaluaron sus limitaciones, sus debilidades, no empezaron a conocerse a sí mismos, enfrentar aquello que los dañaba, cómo controlar, cómo vencer la mala inclinación, el Yetzer Hará. Yo tengo estas fortalezas, pero también tengo estas debilidades, tengo esto bueno, pero tengo esto malo. Y empezar a analizarnos, empezar a evaluarnos, y decirnos la verdad nosotros mismos es actuar con integridad. Cuando empezamos a decirnos la verdad, sin que eso nos afecte la imagen que tenemos de nosotros, porque eso es orgullo. No queremos decirnos la verdad ni que nos las digan, porque nos golpea el ego, nos golpea esa prepotencia que tenemos. La idolatría nos hace ver las cosas diferente a la verdad y creamos nuestra realidad basada en un espejismo. Por ende, nos vemos a nosotros mismos de forma distorsionada, porque tenemos soberbia, tenemos orgullo, vivimos de la presunción, inflamos el valor personal. Cuando yo inflo mi valor personal, estoy reflejando el vacío interno que existe en mi vida. Y eso es mentirme a mí mismo. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 3. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 3 dice: ordeno pues por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que pueda pensar. O sea, que tenga un concepto de sí mismo que sea el verdadero, el equilibrado. No infle el concepto que tiene de sí mismo, pero tampoco lo rebaje. Por eso Pablo dice: piense de sí mismo con sobriedad, según la medida de fe que Adonai dio a cada uno. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Nos vemos con objetividad? ¿Nos vemos con sobriedad? ¿Nos vemos y nos evaluamos con integridad? Pero si no tratamos estas áreas, si vamos a maquillar los problemas, haciéndole ver a la gente que va a la congregación, a la iglesia, que todo está bien, que no pasa nada, que el Eterno tiene el control, y es verdad que Él tiene el control, pero Él no nos va a obligar, Él no nos va a manipular, porque nos dio libre albedrío, y esa voluntad la va a respetar. Por lo tanto, es verdad que el Eterno tiene el control, pero yo soy el que estoy actuando, y en función de lo que actúo, yo puedo estar decidiendo o reaccionando, viviendo o existiendo. Y eso es algo que el Eterno va a respetar. Entonces, cuando empezamos a ver que dentro de la congregación no se está evaluando quiénes somos, no se enseña en pro de mejorar, de crecer,
sino que todo el debate es teológico, estamos perdiendo tiempo. Porque nuestro problema no es la teología. Mucho de la teología viene por conceptos de interpretaciones privadas. Mucho de la teología viene por tradición, por teorías, por dogmas, por presunciones. Mucho de la teología tiene su basamento allí. El problema que tenemos nosotros es aquello que ocurrió en Adán y que trajo como resultado que quedáramos destituidos, y eso nos alejó, nos distanció del Eterno. Y esa limitante que fue el resultado de lo que internamente había en Adán, y de allí la decisión que tomó, lo alejó. Y de allí nosotros hemos vivido alejados, distanciados del Eterno. ¿Y qué debemos hacer para acercarnos? Pero si el Eterno es verdad, debemos caminar en verdad. Si el Eterno es íntegro, caminemos en integridad. Si el Eterno es honesto, caminemos en honestidad. Si Él es respetuoso, caminemos en respeto. Y así en cada cosa, para que realmente reflejemos la imagen del Eterno. Pero lamentablemente no se enseña. Los debates, y lo digo con tristeza, dentro de los mismos que gracias al Eterno están saliendo y están caminando al estudiar las Escrituras bajo la perspectiva hebrea, los debates son que si el nombre es con la A, que si el nombre es con la E, que se dice así, que no se dice así, que usted no puede decir santo, no puede decir gloria, no puede decir Señor, porque es diabólico. Y están simplemente enfocados en la superficie, en cosas de forma y no de fondo. Y muchas de esas discusiones están reflejando la soberbia, la idolatría. Entonces hablan de que todo eso es pagano, pero la actitud es idólatra. Y puede ser peor. El debate no puede ser todo el tiempo entre si es sábado o es domingo, que si es pesa o es santa cena, que es purificación y no bautizo. Porque esos temas en un momento deben terminar. Deben terminar, porque eso es parte de lo básico, de lo elemental. Como una enseñanza, eso se ordena y se acabó. Pero lo que somos nosotros, eso no se termina, no se acaba ni se soluciona con una enseñanza. Mire, los sabios enseñan que cambiar una cualidad se nos puede llevar toda la vida. Y solamente cuando estamos conscientes de que necesitamos cambiar esas cualidades, esos atributos, o llevarlo a sus niveles, por eso se les llama midot, porque midot traduce como atributo, como cualidad, pero midot también traduce como medidas. Entonces, el atributo, la cualidad, debe estar dentro de una medida. Si vamos a hacer una sopa, un sancocho, no podemos hacerlo para 20 personas con 1 litro de agua. El agua es necesaria, pero no es la medida correcta. Y si vamos a hacerlo para esa cantidad, no puedo echarle la punta de una cucharadita de sal. La sal es necesaria para eso, pero no es la medida. Y así con cada cosa que es necesaria, pero debe tener su medida. El problema en nosotros es que las cualidades están todas alteradas, no están en su medida. Y podemos ver personas que dicen conocer mucho de la Torá, dicen conocer mucho de la palabra y lo saben en hebreo, en griego, en latín y en cualquier lengua, y son soberbios, y son orgullosos, y ofenden y agreden y humillan con la misma palabra. Y la palabra lo utilizan como un martillo, como un látigo para golpear a otros, para hacerles ver que son unos ignorantes, que son como que lo peor. Eso es un error. La Torá simplemente regó en la soberbia y el orgullo que esta persona tenía. Todos los rabinos lo que enseñan es en función de que la Torá la podamos vivir, cómo mejorar, cómo cambiar, cómo rectificar, el tikkun nefesh, rectificación del alma. Ese es el tema a tratar.
Lo demás tiene su lugar, tiene su momento. Pero es como la persona que quiere conocer todo bien, hasta los más mínimos detalles de Apocalipsis, y quiere saber exactamente cómo es el reino y cuándo entramos y cómo es el cuerpo, si tenemos memoria, si no tenemos memoria, y si vamos a ver a las personas. Hermano, si tú no mejoras, no entras al reino. ¿De qué te vale conocer todos los misterios del reino y que te quedes afuera? Yo veo más sensato estudiar en pro a cómo entrar al reino que saber todos los misterios y todo lo que está escondido en relación a él. Y repito, no es que eso no sea importante, pero debemos tener prioridades en la vida. Y lo prioritario tiene que ser exactamente nuestra vida. ¿Cómo la vamos construyendo? Por eso el mejor amigo de la soberbia es la ignorancia. La falta de humildad es el camino del orgulloso y solo trae sobre su vida perdición y dolor. El que se enorgullece reniega de Adonai. Eso lo dice el Talmud. En Deuteronomio 8:14, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Adonai tu Elohim. El orgullo hace que nos olvidemos del Eterno, que no lo reconozcamos, que pensemos que lo que hacemos es porque somos súper inteligentes, somos los más bárbaros, no sabemos todas las técnicas, sabemos cómo llegar al público, sabemos y hemos hecho miles de cursos de oratoria, la imagen, la carisma, sabemos cómo ganar los likes, sabemos cómo tenemos más suscriptores. Estamos pensando que los resultados dependen de nosotros. Los resultados no dependen de nosotros. El resultado siempre depende del Eterno. De nosotros depende el esfuerzo, la determinación, el trabajo, sí, pero el resultado depende del Eterno. Así de sencillo. Podemos estar corriendo la carrera equivocada. Esa es la advertencia que le hace el Eterno al pueblo. Tú te puedes llegar a enorgullecer tanto en tu corazón que te olvides que el Eterno primeramente te sacó de Egipto, que todo lo que tienes es porque Él te lo dio. Y hay personas que piensan, miren todo lo que yo tengo, todo lo que he construido, todo lo que yo he logrado, mis éxitos. Usted está en este mundo porque al Eterno le place tener el aliento de vida. El día que el Eterno le quite el aliento de vida, de todo lo que usted se jacta, no queda nada. Porque usted no se va a llevar nada. Usted se va simplemente con aquello que usted es, en aquello en que usted se convirtió. Este cuerpo solamente es un vehículo portador de nuestra alma, que es lo que somos verdaderamente nosotros. Y el trabajo tiene que ser en nuestra alma. Pero estamos enfocados en cosas que no son. Proverbios 16:5. Proverbios 16:5. Abominación. Abominación es al Eterno todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Altivo de corazón. Enorgullezca tu corazón. Mira todo lo que viene diciendo el Eterno en Deuteronomio y en Proverbio. Se enorgullezca tu corazón, altivo de corazón. El corazón es lo más mentiroso. Por eso que dijimos al principio, Esdras fue preparando su corazón. Fue tratando su corazón. Todo aquel que recorre tan solo 4 pasos en forma altanera, aleja de él la presencia del Eterno. El orgullo ciega a la persona, insensibiliza su corazón, le impide sentir la grandeza del Creador y le quita el temor al Eterno. Eso está en el Shulchan Aruch. La falta del Eterno es lo que estamos viendo. Cuando no se poseen buenos atributos, no posees Torah, ya que toda la Torah depende del trabajo interno en los atributos para llevarlos a la medida correcta.
No hay una persona que diga, tengo Torah si no tiene buenos atributos. Eso es mentira. La persona que dice, tengo Torah es porque posee buenos atributos, porque está trabajando en ello, porque lo reconoce, porque está en un proceso de rectificación. A veces nos preocupamos más por los errores que cometimos teológicos, por aquello que enseñamos mal. No, es que me equivoqué y les enseñé de que el cielo era así, no es así. Y le enseñé que el bautizo era así, no era así. Y le enseñé esto y no es correcto. Mire, eso tiene su lugar. Pero lo importante, repito, es cuánto estamos trabajando lo interno. El temor al Eterno. El temor al Eterno es el eslabón que sostiene todos los atributos. O sea, una persona que no tenga temor al Eterno nunca podrá hacer que los atributos estén en su medida. Y falta temor del Eterno. Porque seguimos pensando y creyendo en nosotros mismos conceptos que no son. Por eso el temor al Eterno es el eslabón que sostiene todos los atributos. Un orgulloso, un soberbio, carece de temor al Eterno. Por eso hablan siempre mal del otro, y para hablar bien de sí mismo, entonces empiezan a mencionar el fracaso y la deshonra del otro para honrarse a sí mismo. Para yo mostrar que soy buen maestro, empiezo a descalificar a otros maestros. Para yo hablar bien y que me puedan honrar, yo empiezo a deshonrar a otros. El alma necesita ser educada, ser procesada, porque nosotros no somos el cuerpo que vemos, es el alma que portamos lo que realmente somos. La soberbia provoca la falta de paciencia para tolerar a los demás, se pierde la empatía. ¿Por qué la soberbia provoca todo esto? Porque no estamos aceptando que las personas que nos rodean tienen limitaciones, que las personas que nos rodean también tienen problemas internos, que las personas que nos rodean también están lidiando con muchas cosas. Un alma no procesada es como caminar por un terreno lleno de minas, lleno de bombas que están escondidas. Una mala pisada explota todo. Pero de todos los midot, de todos los atributos, de todas las cualidades, los sabios enseñan a través de la Torá que el más dañino es el orgullo. Porque el orgullo, la soberbia, la prepotencia, el ego, es el portal a numerosos males. Eso es lo que nos abre puertas para otros males. Por eso la persona altiva, la Escritura nos enseña que no es aceptado ni siquiera en su propia casa. Por eso es que la Escritura nos enseña, antes de la caída viene la altivez, y antes el quebrantamiento la soberbia. En Proverbios 16. Antes del quebrantamiento viene una persona soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Personas que son muy soberbias, personas que son muy altivas, muy prepotentes, los procesos que deben vivir para llevar las cualidades a su nivel son muy dolorosos. Porque los procesos lo llevan a su mínima expresión. Como dice, deben vivir una caída, deben vivir un proceso de quebrantamiento. Esa expresión quebrantamiento en el hebreo nos muestra cuando algo es triturado, cuando algo es desmenuzado, cuando algo se golpea mucho. Eso es lo que se menciona como quebrantamiento. Entonces, para que una persona deje de ser soberbia, deje de ser altiva, el Eterno permite que pase por situaciones que lo van llevando a la más mínima expresión, hasta el fondo. Y allí lo quiebra por completo. El pecado del orgullo. El pecado del orgullo, la altivez, la soberbia y la arrogancia. El pecado del orgullo, la altivez, la soberbia y la arrogancia. Para los rabinos, estar cerca o compartir con alguien en esta condición es un peligro, ya que es un enemigo de los cielos y atrae sobre su vida perdición. Hay un libro
del rabino Moshe Luzzatto. Hay un libro del rabino Moshe Luzzatto que se llama Mesilá Yesharim, que es este que está aquí. Mesilá Yesharim, del rabino Moshe Luzzatto, que describe lo siguiente. Dice, no se contaminen con ellos. Y habla de la expresión hebrea benit meten. Pero realmente la palabra, lo que dice en hebreo es benit tamten, o sea, bloqueados. Esto expresa que es visto como pecado, y esto bloquea espiritualmente a la persona, al ser humano, ya que lo aleja de la verdad sin darse cuenta poco a poco. O sea, cuando nosotros estamos en medio de un ambiente donde hay mucho orgullo, mucha soberbia, nosotros podemos llegar a una condición en la cual nos bloqueemos y empezamos a alejarnos sin darnos cuenta. La soberbia y la arrogancia es mucho más frecuente en aquellos que son pobres en el estudio y la aplicación y la vivencia de la Torá. Porque cuando empezamos a leer la Torá, nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que tenemos que mejorar cuando estamos siendo dirigidos, guiados por otra persona. La Torá no se puede estudiar de forma autodidacta, porque vamos a estudiar los temas que nos gusten. Vamos a empezar a sacar con pinza, con cuidado, aquello que nos parece, lo que queremos conocer. Lo demás lo vamos a desechar. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado. En cambio, cuando nosotros estamos estudiando la Torá, guiado por un maestro, por alguien que conoce la Torá, nos va a llevar por el camino que él considere mejor para poder rectificar, para desaprender, para corregir, para hacer el Tikkun Nefesh. Entonces enseñan cómo sabemos dónde hacer Tikkun Nefesh, cómo sabemos dónde rectificar nuestra alma, cómo corregir. Cuando empezamos a tratar en aquellos temas que nos incomodan, cuando empezamos a estudiar aquellos temas que nos sacan de la zona de confort, los temas que son para nosotros como un reto, un desafío, aquellos temas que cuando los veo los evito, no los quiero tocar, no quiero que me hablen. Esos son los temas que expresan que debemos hacer Tikkun Nefesh en esa área. Por eso, hablando de todo esto, la Torá, los sabios, los rabinos nos enseñan, y de allí toda la escritura, que cuando viene la soberbia también viene la deshonra. Cuando viene la soberbia viene la deshonra. Eso aparece en Proverbios 11. Cuando una persona ha sido muy criticada, cuando una persona ha sido juzgada, vejada, maltratada por otras personas, por un grupo, dentro de un ámbito religioso, todo lo que va a hacer es para demostrar a otros que estaban equivocados. O sea, todo lo que va a hacer es para darles a entender que no es así. Y a pesar que lo que está haciendo está bien, la motivación o la intención es equivocada. A pesar de que la labor pueda verse llena de nobleza, sin embargo, lo está haciendo es en función de aquellos que los dañaron, de aquellos que perjudicaron su vida. Y eso no es la forma correcta. O sea, la recompensa de aquello que hacemos viene como resultado de la intención. El Eterno no evalúa el acto, el Eterno evalúa la kavaná. O sea, el Eterno lo que toma en cuenta es cuál fue la motivación, cuál fue la intención que tuviste al hacer algo. Oye, tú ofrendaste a los pobres, a la viuda, $1.000.000, pero ¿cuál fue la intención? Que la gente viera que tú eres bondadoso, que tú eres generoso, que tú tienes mucho dinero y que para ti es nada regalar $1.000.000. ¿Cuál es la verdadera intención?
Por eso es que el mismo Mesías, muchos fariseos los criticó: cuando ustedes vayan a dar ofrendas, no suenen trompetas, porque entonces lo están haciendo mal. ¿Cuál es la intención cuando hacemos las cosas? Por eso los sabios enseñan: no existe algo más liberador para el ser humano que conocerse a sí mismo. No existe algo más liberador que conocerte a ti mismo. Cuando tú aceptas tus defectos, tus errores, nadie te va a dañar o te va a criticar o hacerte sentir mal por eso. Porque cuando que te dice: no, porque tú eres esto, sí, es verdad, yo lo soy, lo reconozco y lo estoy trabajando, se acabó. Pero cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, cuando no reconocemos lo que hay, entonces somos esclavos de muchas cosas, y por eso nos cuidamos como que de que la gente no se dé cuenta, que la gente no se entere, que nadie sepa que yo soy esto, que yo soy lo otro, que actúo así, que tengo esta conducta, que tengo este comportamiento. Por eso hay gente que hacen del testimonio un ídolo. Hay gente que idolatra su testimonio, que se siente orgulloso con el testimonio. Y que nadie le toque a ese ídolo que es el testimonio. Y eso también es idolatría. Por eso no existe algo más liberador que conocerse a sí mismo. Y no para el hecho de juzgarse. No para el hecho de juzgarse. Es para poder entender qué área debemos procesar, para dedicar tiempo al trabajo interno, para tener en cuenta las metas claras en quién queremos convertirnos. Cuando empezamos a conocernos, identificamos las fortalezas, las debilidades, las cualidades positivas, las negativas. Vamos conociendo qué áreas debemos trabajar de nuestro mundo interior. Recuerdo la primera vez que llegué a la yeshiva, hace muchísimos años, hace 23 años, 24 años aproximadamente, 23, 24 años. Recuerdo que la expresión que se dijo en el momento para los que estábamos ingresando fue que aprendas a conocer, que tú puedas aprender a conocer tu mundo interior. Porque si tú no te conoces a ti mismo, no eres nadie. No sabes con qué estás lidiando, no sabes a qué reacciona, no sabes qué te motiva, no sabes por qué eres impulsivo, no sabes qué te gusta o qué no te gusta, por qué actúas de esta manera, por qué tienes este comportamiento. Es peligrosísimo. En cambio, cuando nosotros podemos identificar todo esto y podemos ver de nosotros mismos con objetividad, sin compararnos, porque no competimos con otro, sino con nosotros mismos, y empezamos a conocernos, nos empezamos a sentir libres porque vamos quitando como cadenas y empezamos a darnos cuenta: oye, no me había fijado, oye, que yo también soy un poquitico orgulloso, que yo tengo también mi nivel de prepotencia desequilibrado, que yo a veces también tengo mis momentos de ira, que yo a veces también hago esto. Y eso no es, vuelvo y repito, para juzgarnos, sino para identificar qué debemos trabajar. El problema es que la persona orgullosa, prepotente, la persona que es soberbia, no lo acepta. Porque eso sería como que deformar, atentar contra su propia imagen. Porque se crea una imagen de sí mismo que es como que superior, que está muy bien, y le rinde culto a eso. Entonces aceptar esto es muy difícil para el orgulloso. Por eso no competimos con otro. La manzana no compite con la pera, porque a pesar de que son frutas, son diferentes. Sabor diferente, nutrientes diferentes, objetivos diferentes. Entonces, no, que la manzana es mejor que la pera es mejor que la naranja es mejor que el mango.
Todas son frutas, pero cada una aporta cosas diferentes. Cada una es importante, cada una es valiosa. De igual forma somos nosotros. Usted no compite con nadie. Con nadie. A pesar de que todos son seres humanos, que es su familia, que son sus hermanos, que son sus amigos, usted no compite con ninguno de ellos. Consigo mismo, en mejorar a sí mismo. Porque cada uno de ellos tiene sus cualidades. Cada uno de ellos tiene sus debilidades, sus fortalezas, lo bueno y lo malo. Y no sabemos en qué niveles están. Por eso a mí me impactó mucho en una clase cuando el rabino dijo: usted no se tiene que preocupar por el pecado. No se preocupe por el pecado. Usted preocúpese por su pecado. Porque el pecado no le hace daño. El que le está haciendo daño es su pecado. Su pecado es el que le está haciendo daño. Por lo tanto, ocúpese en eso. Y es verdad. Debemos ocuparnos en aquellos que nos está dañando. O sea, si vamos a estudiar, estudiemos los temas que nos ayuden a mejorar, estudiemos los temas que nos ayuden a crecer. Y a veces, cómo se pierde el tiempo y cómo se pierde el uso debido de las redes con debates y con tantas cosas que son estériles y que no llegan a ningún lado. Cuando pudiéramos utilizar ese tiempo, las redes y tantas cosas que son valiosas, para aportar soluciones que en verdad tengan valor. El problema es que el Yetzer Hará, o la mala inclinación, impide que la persona trabaje en sí mismo, porque empieza a distorsionar su imagen y se autoengaña, pensando que no está tan mal. Y justifica, bueno, es que no hay nadie perfecto y por lo tanto, ¿cuál es el problema? Es la última opción que tiene. Y allí donde está otro de los errores que llegamos a cometer, producto de no entender nada de esto. Cuando hablamos nosotros de la soberbia, de la prepotencia, del orgullo, de la altivez, del ego, que son vistos como idolatría, y es el punto que quise enseñar en la parashá, a pesar de que hay otros puntos, los he enseñado en otras oportunidades, pero quise dedicarme a esto porque creo que desconocemos mucho de ciertos términos en las escrituras bajo la perspectiva hebrea, y uno de esos términos es la idolatría. Y cuando empezamos a estudiarla desde el enfoque correcto, nos abre un mundo, un panorama mucho más grande para poder trabajar y caminar en santidad, para llegar a ser aquellos que el Eterno realmente quiere que seamos, y es ser hijos del Eterno. No decirlo. Decir que somos hijos del Eterno es fácil, es vivir como hijos. Por lo tanto, el Rabino Arush nos explica, muchos se equivocan en el mundo respecto al verdadero significado de la humildad. La auténtica humildad no está basada en posición económica. La verdadera humildad no consiste en pensar no tengo ningún valor. El significado correcto de la humildad es que el hombre reconoce sus cualidades, los midot que venimos hablando, pero sabe que todo proviene del Creador, y reconocer las carencias, los errores y defectos. El orgullo significa que el hombre se aparta del Creador y que considera solo su yo cuando tiene éxito y se enorgullece porque yo triunfé. Esto se intensifica por la mala inclinación en el hombre. Y eso es verdad. Piense por un momento. Cuando alguien triunfa en la vida, cuando alguien es exitoso, cuando alguien alcanza una posición o mucho reconocimiento, siempre van a salir los padres. Ese es mi hijo, a ese yo lo ayudé, yo lo aconsejé, me acuerdo cuando empezó,
Uy, cuánto consejo, cuánta orientación yo no le di para que llegara donde está. Qué bueno que llegó, pero yo lo ayudé. Todos los que llegan arriba siempre tienen padres. Pero todos los que fracasan, todos los que están abajo, son huérfanos. Son huérfanos. Nadie dice, esa persona llegó a la cárcel gracias a mí. Yo lo ayudé a que fuera para la cárcel. Él es alcohólico porque, bueno, yo lo orienté hacia eso. Él es drogadicto porque, bueno, poco a poco lo fui llevando y ahora lo logró. Nadie dice eso. Nadie se jacta de ser padre de alguien que fracasa, que tiene defectos, que públicamente fue desacreditado, fue juzgado, lo que sea. Esa persona es huérfana. Nadie sale a reclamar los derechos de paternidad. Pero cuando alguien logra algo en la vida, cuando alguien llega a la cúspide, entre comillas, cuando alguien es reconocido o algo, siempre los padres salen. Eso es orgullo. Y por eso la expresión siempre se manifiesta. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Orgullo, prepotencia. Y la persona se siente bien y se infla y se siente grande. Eso es orgullo. Eso es ego, eso es prepotencia. Por eso el cumplimiento de la Torá debe ser mediante la aceptación de una servidumbre total y la completa anulación de cualquier deseo privado. Cuando la persona recibe la Torá o estudia la Torá, es colocado en una posición espiritual que lo eleva. Queda de su parte mantenerse en esa posición o caer por sus actos. La obediencia mantiene a la persona en esa posición elevada. Lo contrario, que viene a ser la desobediencia, la rebeldía o la obstinación, que es idolatría, es visto como caer, y de allí el descenso espiritual. Porque en la vida del creyente no existe me estanqué. No, o tú subes o tú bajas. Así de sencillo. Para concluir, Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no obedecer la Torá. El que aparta su oído para no obedecer la Torá, su oración también es abominable. Su oración también es abominable. Si usted piensa que es muy espiritual y que sus oraciones son las más espectaculares, pero usted aparta su oído para no obedecer la Torá, la Escritura dice que la oración suya también es abominable. No hagamos las cosas guiadas por la presunción. No hagamos las cosas guiados por una buena intención sin fundamento bíblico. No hagamos las cosas por competencia, por demostrar algo, por querer ser alguien. Hagamos las cosas para el Eterno, pero también por nosotros mismos. Hagámoslo para crecer. Piense en un momento, desde que usted conoció la palabra, desde que usted conoció este camino, cuánto ha crecido, en quién se ha convertido. ¿En quién se ha convertido? ¿Es usted íntegro? ¿Es usted fiel? ¿Es usted respetuoso, humilde, comprometido? ¿Una persona tranquila? ¿O no es así? Porque el desarrollo espiritual o el nivel espiritual de una persona se mide por su crecimiento personal, por su comportamiento, su conducta, su actitud. Porque lo que expresamos es lo que internamente hay y nos domina. Y es la forma en cual estamos reflejando quiénes somos. Quiénes somos en este mundo. Así que trabajemos mucho en nuestro mundo interior. Trabajemos mucho en mejorar, en crecer, en avanzar,
en rectificar, en renovar, despojarnos del viejo hombre, hacer morir todo lo terrenal, como dice Pablo, y de esta manera poder convertirnos en verdaderos hijos del Eterno. Así que el trabajo es mucho y hay que hacerlo todos los días. Despertemos, tengamos conciencia de este trabajo, porque dice la palabra que el nombre del Eterno es honrado por nuestras acciones, o el nombre del Eterno es blasfemado por nuestras acciones.